y proyectas nuestra pantalla. Tenemos 6 personas mientras van ingresando los demás. Ok, listo. Entonces, la idea de... bueno, para los que ingresaron después, cuando terminemos la reunión, por favor me regalan 5 minutitos. Vamos a iniciar a grabar también, compañera. Puedes grabar también esta sesión, por favor, para que nos quede ahí. Muy rara en esa cámara, se ve como muy cerca. Bueno. Bien. Ya dijimos la agenda del día y vamos a arrancar con el tema de los mecanismos de participación. Entonces, pasemos la diapositiva, compañera. ¿Qué mecanismos de participación conocemos? Entonces, vamos a empezar a dialogar. ¿Cuáles son esos? ¿Qué reconocemos como mecanismos de participación y cuáles conocemos? Y cuáles también hemos participado. Entonces, arranquemos con don José. El que quiera. Pero no, primero las damas. Primero las damas, a ver, ¿tenemos alguna manita levantada? ¿O alguien ha pedido la palabra en el chat? No. Listo. Aquí abrí el chat para poder ir leyendo también lo que nos van escribiendo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué mecanismos de participación conocemos? ¿A qué reconocemos como mecanismos de participación antes de que nosotras arranquemos con el tema? ¿Quién se quiere unir al debate? ¿Nadie? ¿Todos calladitos? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Yo me gustaría hacer una intervención. Dale, claro que sí. Sí, bueno, tengo entendido que los mecanismos de participación son las herramientas que tenemos como comunidad, como ciudadanos para poder influir o para poder hacer gestión social o control social en las diferentes entidades o a las diferentes entidades del Estado o en los proyectos que se desarrollen en contratos públicos. O sea, hay muchas digamos, áreas donde podemos como ciudadanos participar y hacer incidencia. Eso es lo que entiendo como mecanismos de participación. Y después de los que más conozco, las veedurías ciudadanas, el derecho a petición, la tutela, están las acciones de cumplimiento y acciones populares, que acabo de terminar un curso al respecto, entonces tengo el tema bien clarito. Y pues me encanta este tema porque precisamente uno se da cuenta que la gente o el común de la gente no estudia estos temas o no tiene la oportunidad de acceder a esta información. Entonces es muy interesante y que puedan abrir estos espacios para que uno aprenda que sí puede interponer una tutela, que sí puede hacer grupos de gestión o de seguimiento y gestión de proyectos o de contratos de Estado. Entonces es cuestión de tener las herramientas, de conocerlas. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere participar? Luz Mari llegó Joana también. Bienvenidas. Estamos arrancando con la pregunta de qué mecanismos de participación conocemos, qué entendemos por mecanismos de participación, cuáles hemos usado. Entonces, ¿quién más quiere participar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dale, cuéntame. ¿Sí me Cuéntame, escuchan? María. Sí, señora. Aló. Sí, te escucho, Aló. María.
Aló. Aló, te escucho, Mi nombre María. es Mariel. Mi nombre es bueno, gracias. Mi nombre es, mi nombre es María del Carmen Cano. Soy mamá cuidadora 24/7 de mi hija Laura. Ella tiene 29 años, discapacidad múltiple que se la genera una enfermedad huérfana. Nosotros hemos participado en el Consejo Local de Discapacidad de Barrios Unidos. Somos fundadoras de la tienda Sin Barreras y en lo que nosotros les podamos servir, con mucho gusto. Yo me había conectado, pero el sistema me sacó y hasta ahorita me volví a conectar, entonces estoy como un poquito perdida. Dale, no te preocupes. Aló. Tuvimos una falla ahí técnica con el Zoom, pero ya nos retomamos a esta otra reunión. Bueno, voy a enviarles, de pronto me tengo que salir un segundito porque hay unas compañeras que les pasó lo mismo y me están llamando. Entonces, Entonces, voy a enviarles de nuevo a ellas el enlace. ¿sí lo copiaste? ¿Sí lo tienes? Sí, señora. Sí, yo lo Listo, tengo. listo, perfecto. Gracias. Ok. Bueno. ¿Quién más quiere compartirnos? Gladys Cortés. Gladys, dale, Gladys. Sí, Dime. buenas tardes, mi nombre es Gladys Cortés de Proceso Social Resplandeciendo, abuela cuidadora de joven con discapacidad intelectual. Y bueno, todo ha sido un proceso. Aquí la pregunta es, ¿qué mecanismos de participación conoce? Pues yo digo que en todas partes hay mecanismos de participación, ¿no? En la De acuerdo. salud, educación, mejor dicho, en todos los espacios en que se pueda estar, que vaya también enfocado a nuestras necesidades, para mí son mecanismos de participación, en salud, Ok, educación, en todos los espacios. listo. Gracias. Muy bien. A ti por participar. ¿Quién más quiere contar? ¿Quién más tiene la noción y la idea de qué son los mecanismos de participación? Bueno, yo quiero José. participar un momento. ¿Tengo la palabra? Dale. Sí. Sí, dale, José. Bueno, José, permíteme un segundo, no, José. pero pena este contigo. manato ahora interviene, hermano. Geraldine, ¿qué pasó con el intérprete? No lo veo conectado. Espérame, ya le paso a ver el link. De pronto no sé, Ok. no lo alcanzó a copiar. Vale, por favor, Denme estoy acá pendiente. Entonces, qué 2 pena, José. Dale, segunditos. Dit, su No, pero merced, si le da pena, no lo vuelva a hacer, hermano. Dit, su merced puede grabar, porfa. Bueno, yo estoy grabando la reunión, pero lo estoy grabando con un programa que captura la pantalla, vale, ¿sí? Porque esta sesión no es licenciada, es gratuita, Gracias. es free, entonces lo que hago es capturar la pantalla y posteriormente subimos el video al fanpage de la mesa. Listo. Dale, José. Ok. Gracias, Dick, muy amable. Yo también te quiero mucho. Conocemos como espacios de participación todos los que la Constitución política nos han otorgado a los ciudadanos para ejercer nuestros derechos, entre ellos uno muy importante que es el de elegir y ser elegidos en los diferentes estamentos donde se discutan o haya relevancia de las políticas de administración que nos van a regir a nosotros. Entonces, hay varios derechos que la Constitución nos permitió y la mayoría no los conocemos, ¿no? La mayoría no tenemos hasta hace muy poco hemos venido como apersonándonos del tema, como empoderándonos del tema como tal, pero muy pocas personas conocíamos de pronto lo que es un plebiscito, lo que es un cabildo abierto, lo que es el derecho que tenemos a revocar el mandato de un alcalde, hasta de un presidente. Bueno, hay como unas 5 más espacios participativos y eso es lo que conocemos nosotros como el derecho que tenemos a la participación. Muy bien, José. Dick, ¿me ayudas enviando nuevamente el formulario por este chat? Tenemos Perfecto, ahí un formulario que hace parte de este proyecto para quienes no lo han diligenciado y no lo puedan participar también de esa encuesta. ¿Listo? Entonces,
¿Qué conocemos o qué son esos mecanismos de participación? De participación principalmente ciudadana. Se me bloqueó aquí el computador. Okay. Resulta que nuestra Constitución reconoce unos mecanismos muy específicos de participación. Por ahí nos decía la señora Gladys que todas las instancias donde podemos participar, podemos usar mecanismos de participación. Digamos que desde lo subjetivo, eso tiene parte de verdad, ¿cierto? Y por otro lado, como les decía, legalmente se reconocen unos muy específicos. Entonces ya como se acercaba don José Laguna, tenemos el plebiscito, tenemos la iniciativa popular legislativa, tenemos el voto, tenemos el referendo, tenemos la revocatoria del mandato, ¿sí? El cabildo abierto, digamos que estos son los que están reconocidos en nuestra Constitución como mecanismos de participación. Son unos mecanismos de participación un poco más amplios, de forma más nacional. ¿Qué es lo referente a nuestra población con discapacidad? ¿Cuál es la, no sé si Doris tiene ahí la diapositiva? ¿Puedes pasarla, Doris? Exacto. Listo. Nos mencionaba José también que él hace parte de esas veedurías ciudadanas. Yo creo que muchos de ustedes conocen qué es una veeduría ciudadana, cómo se participa en una veeduría ciudadana. Estas veedurías ciudadanas también son mecanismos de participación. También es ahí donde ejercemos nuestros derechos, donde nos hacemos espacios para ser escuchados, para hacer vigilancia y control a los diferentes procesos administrativos públicos, ¿cierto? Entonces, la mayoría de proyectos, de procesos, tienen el derecho a los ciudadanos a constituir una veeduría ciudadana. Ahorita don José nos va a compartir y nos va a contar un poquito más sobre esas veedurías en las que él participa, que me gustaría escucharlo, me gustaría que ustedes también puedan escucharlo para que ejerzan ese ejercicio, ¿cierto? ¿Puedes pasarlo ahí, Doris? La diapositiva. Listo. Entonces, como les decía, esos mecanismos están reconocidos en la Constitución, son de forma más general. Referidos a nuestra población de personas con discapacidad, tenemos un sistema distrital y un sistema nacional de discapacidad. ¿Qué son estos sistemas? Entonces, empecemos por el más grande, que es el sistema nacional. Este sistema nacional de discapacidad es el conjunto de orientaciones, de normas, de actividades, de recursos, de programas e instituciones que le permiten poner en marcha los contenidos de la Ley 1145 del 2007. Este sistema nacional está compuesto por unos estamentos, ¿sí? En la base principal están los comités municipales y los comités locales de discapacidad, que es como el que pertenece a don José. Luego siguen los comités departamentales y los comités distritales, que son como ese nivel intermedio que asesora y consolida el seguimiento de las políticas de discapacidad. En un nivel siguiente está el Consejo Nacional de Discapacidad, que es el organismo consultor y asesor. Y en la cabeza de la pirámide está el Ministerio de Protección Social. ¿Cuáles son las funciones de este Sistema Nacional de Discapacidad? ¿Quién quiere sugerir cuáles son o cuáles deberían ser esas funciones del Sistema Nacional de Discapacidad? Entonces, los quiero escuchar. ¿A quién escucho por ahí? Una manita levantada. Marina, dale Marina. Buenas tardes, gracias. Mira, de Funza, Cundinamarca, yo soy mamita cuidadora. ¿Me escuchan? Sí, Marina, te escucho perfecto. Gracias.
Soy mamita cuidadora de Jonathan, de 27 años, parálisis cerebral. Considero que son vigilar, asesorar, controlar, divulgar e informar todas las acciones correspondientes al cuidado de nuestros hijos y de las cuidadoras. No sé si estoy mal. No, estás muy bien, exacto. Y también incluye toda la comunidad de la persona con discapacidad, que serían los familiares, los cuidadores y las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, bueno, a nivel distrital está el sistema distrital de discapacidad. ¿Qué es este sistema distrital? Es el mismo conjunto de orientaciones, normas y actividades y recursos que se destinan a nivel distrital para las personas con discapacidad. Actúa como un mecanismo de coordinación, de asesoría, de articulación de los diferentes actores sociales y las instituciones que intervienen en la atención de la persona con discapacidad, de las familias, de los cuidadores, y vigilan esa planificación, esa ejecución, el seguimiento del control de todos los derechos y las garantías que se requieren para la participación, para el acceso de la persona con discapacidad a las diferentes instancias y a los diferentes derechos. Este sistema distrital está compuesto por unos consejos distritales y por unos consejos locales. Los consejos distritales son los que se encargan de evaluar esas políticas, esos programas, esos planes y los proyectos que van dirigidos a la población con discapacidad. Y los consejos locales coordinan las acciones que promueven la inclusión social dentro de las 20 localidades de Bogotá. Resulta que este consejo de discapacidad, este sistema de discapacidad, no sé cuántos de ustedes han entrado a conocer la página web del sistema distrital de discapacidad o del sistema nacional. Cuéntenme. Quiero saber qué conocemos de este sistema, cuántos hemos ingresado a mirar qué es lo que hay en esas páginas, qué es lo que ofertan, qué es lo que defienden. ¿Quién ha hecho esa tarea? Cuéntenme. Pues como tarea no, pero sí uno al constante digamos que ya tenemos claro que el sistema se rige por lo que tú acabas de decir, el Consejo Distrital de Discapacidad, y de ahí se derivan los demás consejos. Pero no es que se cite mucho, la verdad. Listo. Bueno, resulta que este sistema nos menciona, bueno, ahí hay varias encuestas que los invito para que las revisen. Hay unas encuestas dirigidas a la persona con discapacidad, a sus familias y cuidadores para el proceso de la reformulación de la política pública. Hay 7 encuestas específicamente. Entonces, los invito a que en un espacio que tengan, ingresen, revisemos qué es lo que hay ahí, cómo podemos ser escuchados, porque pasa como en la universidad, ¿no? Resulta que a nosotros nos mandan un montón de encuestas para evaluar diferentes procesos y nosotros, los estudiantes, no las llenábamos. Y si no las llenábamos... Dime. Discúlpeme un segundito. Lo que pasa es que a veces... ¿Está haciendo retorno? Sí, te escucho como un eco. ¿Y ahora? Ahora no, ¿verdad? Ya mejoró. Ok, lo que pasa es que desde la página del sistema, de pronto ustedes que están revisándola encuentran que está la opción de comentar la encuesta para la reformulación de la política, pero ese ciclo ya se cerró. Ese ciclo realmente ahorita no está activo. Lo que estaba activo, y precisamente era hasta ayer, era un formato, que ese formato es un documento de Word para que las personas que tenían algún tipo de opinión, de observación o de sugerencia en relación a la reformulación pudiesen diligenciarlo y enviarlo al correo que tiene asignado el sistema para que ellos pues analizaran esas opiniones y revisaran de qué manera podrían retomarla en el proceso de reformulación. Sí, pero realmente como tal esas 7 encuestas ya cumplió un ciclo y ya no está dentro del cronograma. Entonces de pronto sería esa claridad. Ok, listo. Entonces,
para que podamos estar al pendiente de revisar, de echarle un ojito, de pasar cuando estamos así como desocupados y estemos al pendiente de lo que allí se publica. El otro punto es que estuve revisando un censo y resulta que según el último censo de Bogotá, hay cierto número de personas con discapacidad y quienes tienen el certificado de persona con discapacidad es un número bastante diferente. Entonces, hay más de 100.000 personas en Bogotá que no tienen ese certificado de discapacidad. ¿Para qué nos sirve ese certificado de discapacidad? Para poder acceder a representar y a escoger a nuestros representantes. Entonces, me gustaría conocer y escuchar quiénes de ustedes tienen ese registro o qué ha pasado de por qué no se ha adquirido el registro. Me gustaría saber de pronto qué dificultades son las que se tienen o qué perspectiva es la que se tiene de esa tarea, de esa gestión, porque es lo que nos permite, porque es lo que permite a la persona con discapacidad o sus familias acceder a ese derecho de la participación, de elegir y de ser elegido también. Entonces, ¿quién me quiere? ¿Sobre el certificado de discapacidad? Sí. Lo del Bueno, certificado de discapacidad, la señora Mirta Elena Rosales sabe mucho de eso. sí, la idea es que ¿Todos todos los nos que están en enteremos. la reunión tienen ese certificado? ¿Todas las personas que están en la reunión tienen ese certificado de discapacidad? No, ¿O sus Yo lo familiares tengo. tienen ese certificado? Yo sí lo Yo sí tengo. ya lo tengo. A mí me lo entregaron inmediatamente. ¿Quién no lo tiene? ¿O quién desconoce cuál es el trámite para sacar ese certificado? Bueno, yo no lo tengo realmente, pero estoy en el proceso. Sin embargo, hay un mecanismo que habilitó la Secretaría de Salud para que desde ese link que habilitó la Secretaría se puedan adjuntar los documentos que se solicitan para el proceso. Entonces, pues soy honesto, no lo tengo, pero ya estoy en el proceso de solicitud. Gladys Cortés pide la palabra. Dime, Gladys. Sí, mire, yo estoy en el proceso sobre el certificado de discapacidad de Miguel Ángel. Tiene 24 años y de verdad que la tramitología ha sido muy emborrosa, ¿no? Porque, digamos, Capital Salud, aparte de que no lo lleva médico general, la tramitología es muy larga. Voy para 3 meses esperando cita para neurología y no hay. La otra, va uno y tiene que estar casi todos los días pendiente de ver cuándo abren agenda para psicología, trabajo social, aparte de que uno, por ejemplo, en trabajo social, ya, si uno va por esa cita, de esa cita de trabajo social salen 3 y 4, o sea, han habido y toca esperar 15, 20 días para que le den a uno una cita en las EPS. Entonces la tramitología a mí se me hace que es como muy... Buenas tardes. Muy fuerte. Gracias, Gladys. Edith, y Buenas pidió la tardes. palabra. Sí, muchas gracias. Mira, mi hijo tiene 18 años, mi nombre es Edith Reyes, mi hijo tiene 18 años con una discapacidad múltiple y yo solicité a la Secretaría de Salud el certificado de discapacidad que es diferente al que da la EPS. Entonces, ese link que hablaba el compañero, el padre de familia ahorita, es muy congestionado, cuando usted ya va 2 horas llenando toda la encuesta, cuando usted ya va llegando a lo último, se cae el sistema o le piden a uno una contraseña. Bueno, todo ese proceso llevaba 4 meses, entonces yo decidí irme a la secretaría llevando todos los documentos y pues la historia clínica y todo lo que amerita uno para justificar la discapacidad del paciente. Allá en la secretaría ha sido pues más fácil porque ahí asignaron a unas personas del SENA y ellas le llenan a usted el cuestionario, lo hacen y le piden los papeles y luego
cuando tiene uno la certificación de residencia, que es lo más complejo para mí fue lo más complejo porque no me salía que la dirección donde yo colocaba no pertenecía a la localidad. Entonces, es muy complejo, en conclusión, solicitarlo, pero pues después de que la secretaría le evalúa los papeles, lo demoran 3 meses para que le llegue el correo a donde usted quiere que le hagan la calificación al paciente. Entonces, yo estoy en ese estado, estamos esperando que la secretaría me asigne un lugar en el cual los médicos vayan a valorar a Santiago, que así se llama mi hijo. Entonces, ha sido de verdad, para mí ha sido muy complejo. Voy en ese proceso, esperando a ver digamos, qué parte de la historia clínica o a dónde me envían para valorarlo a él y así obtener el certificado de discapacidad. Porque la EPS me lo dio a mí fácil, pero por Secretaría de Salud no lo han dado. Listo, Edith. Muchas gracias por Bueno, compartirnos la ustedes. experiencia. Gracias. Bueno, buenas. Hola, ¿me permites un minuto? Claro que sí. Bueno, mira, en cuanto, pues de pronto a algunas personas se le ha dificultado más que a otras, pero es muy importante conocer los pasos para que no sea difícil la solicitud del certificado de discapacidad de acuerdo a la resolución 113 del 2020 y que tenemos plazo para conseguir ese certificado de discapacidad hasta diciembre de este año. Entonces, digamos, a las personas que están en la asociación Aspaculdi, pues se les ha podido hacer una carta adjuntando los documentos para solicitar la cita para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces yo pienso que lo más fácil es seguir los pasos que nos recomiendan y de pronto pues ahí pues, no se demora mucho. Después que se radica la solicitud, la Secretaría de Salud debe durar por lo menos máximo 1 o 2 meses, pero 2 meses es demasiado. Al mes ya deben estarle asignando la IPS encargada para hacer esa calificación. Entonces, por lo general, la carta por lo menos es adjuntar la historia clínica, la más reciente que tenga, donde estén los diagnósticos de la persona con discapacidad, la copia de los exámenes que contemplan pues los diagnósticos, fotocopia de la tarjeta de identidad o cédula de la persona con discapacidad, fotocopia del certificado de discapacidad de la EPS, el que les ha dado la EPS anteriormente, y certificados de residencia, certificados de residencia, que si no lo pueden sacar porque a veces es complicado por la página de la alcaldía, entonces allá a la Secretaría de Salud, ahí se lo sacan. Ahí por lo menos a una mamá cuidadora, ella fue con la cédula de su hija original y ahí le sacaron su certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad debe ser, el certificado de residencia debe ser de la persona con discapacidad, para que por favor lo tengan en cuenta. Si hay varias mamás o personas que no han podido conseguir el certificado de discapacidad de sus hijos, pues es importante que se siga los pasos para que sea mucho más fácil. Esa era la observación que quería hacerles. Y bueno, yo veo que hay muchas personas que lo han podido conseguir fácilmente. Yo lo conseguí muy fácilmente y pienso que también las demás personas lo pueden lograr. Entonces es muy importante que conozcamos esos pasos y poder hacer ese trámite. Mirta, muchas gracias. Estoy segura que Me les pido la palabra. sirvió mucho la información. ¿Quién me pide la palabra? Joana. Yo, Joana Rodríguez. Dime, Joana. Sí, su merced, mire, la señora Mirta Elena Rosales está comentando de esto y todo, pero hay puntos que ella no sabe, porque me he estado poniéndole cuidado, pues ella busca sus resoluciones y todo eso. Me he dado cuenta de muchas personas que yo conozco, que a las personas que son de EPS privadas se las dan a los 20, 25 días máximo, y a las personas que tienen SISBEN son las que más se demoran. En el caso mío, me entregaron a mí rápido este certificado porque mi hijo es interdicto ante un juez, ¿sí? Siendo ya interdicto ante un juez, se lo entregan a uno más rápido, pero porque las personas que están en el SISBEN son las que más se les están demorando. Otra cosa, ahí la nueva resolución que hay
cuando se entró la ley 1996, diciendo entre los parámetros de que para que la persona pueda ser identificada realmente con discapacidad, debe ser evaluado ante un juez y este juez da el dictamen médico si es o no es una persona con discapacidad, porque se están dependiendo más que todas a las personas psicosociales mentales, las personas físicas, las personas con síndrome de Down, personas retraso mental leve, se ven como personas normales, pero dentro de los parámetros normales debemos darnos cuenta que toda discapacidad tiene otra discapacidad detrás, porque así sean físicos, sean mentales leves, lo que tengan, siempre habrá un porqué. ¿Por qué? Porque siempre viene detrás de cada enfermedad, viene otra. Yo lo digo por experiencia, porque mi hijo tenía síndrome de Down y autismo. Hoy en día tiene síndrome de Down y autismo de Asperger con vías digestivas sangrantes altas, epilepsia, escoliosis, bueno, son una variedad de cosas. Pero entonces, si se deben actuar inmediatamente las personas y dar que nosotros podemos dar informe desde que se nació con discapacidad, sea física o sea severa o sea huérfana, pero discapacidad es discapacidad. Entonces, todo esto debe ponerse en conocimiento de que todas las personas son dependientes como estén. Entonces, eso sí le aclaro a la señora Mirta Rosales, porque se le agradece de que ella esté colaborando con otras mamitas, otros papás, pero realmente le doy ese conocimiento en este momento para que ella pueda actuar de otra manera, porque todas las discapacidades, como se los estoy diciendo, son dependientes. Gracias. Gracias a ti, Joana, por tu aporte. Comunidad Familias Púrpura pidió la palabra. Sí, buenas tardes. En mi caso, yo pedí a la OEPS el certificado de discapacidad. Yo pedí la cita, o sea, en esa época era con las EPS, pedí la cita para que hicieran el proceso con el médico, con todos los especialistas. Me pasaron a medicina laboral y recibí una llamada para confirmar eso. Y después me llegó, según el decreto del 2019, un decreto que sacaron como para solucionar parcialmente todo lo que se ha presentado en cuanto a eso, ¿no? Pues me enviaron una carta diciendo que tenía discapacidad física. Yo no tengo discapacidad física. Entonces, o sea, ellos lo que están haciendo es tomar todas esas solicitudes, en ese momento tomaban esas solicitudes, un médico que ni conozco hacía una evaluación según la historia clínica y me mandaron ese papel. Entonces digo, tengo eso ahorita, tengo ese papel que por una parte me podría servir para los beneficios del CIB, de cosas como esas, pero por otra parte yo estoy quitando una oportunidad a una persona que sí necesita una ayuda técnica o económica, y pues también me afecta en el sentido de que si no tengo esa discapacidad y quiero participar de otra manera, entonces no sé qué hacer con eso. Entonces, por haberlo pedido, terminé siendo, o sea, digamos, afectada de alguna manera, pero pues sé que puedo hacer, digamos, el trámite ante la Secretaría para modificarlo. Pero de todas maneras, eso es un desorden. O sea, me parece que es un desorden de parte del Estado para poder gestionar este certificado. Gracias. A ti, gracias a ti. Marina González. Dime, Marina, ¿cuál es tu experiencia? Sí, gracias, gracias por esta información. Yo veo que aquí todos tenemos aportes que hacer y me parecen buenos, importantes, y pues cada uno tenemos como algún conocimiento más para expresárselo a los demás. Quería preguntarle a la señora de la ley 1996, esa es la de 2019, la de capacidad jurídica de interdicción, a la señora que habló de la ley 1996. Yo vivo en Funza, Cundinamarca, yo me hago en este grupo, estoy en este grupo por doña Mirta, me ha parecido una persona que nos ayuda mucho, pero yo tengo una pregunta concreta. Aquí en Funza y en los municipios eso lo ordena la gobernación de Cundinamarca. Es diferente para el distrito capital, acá se están haciendo ya en Mosquera y en Funza como unos pilotos para hacer esas certificaciones de discapacidad, pero la verdad
me parece que para diciembre de este año no se alcanza a tener nada de eso. ¿Ustedes tienen algún conocimiento si van a ampliar los plazos para eso? Porque igual yo diría que no solo acá, sino en muchos sitios no se ha hecho nada, o por pandemia o por desconocimiento de la ley. Muchas gracias. A usted, señora Marina. Dick pide la palabra. Dime, Dick. Vale, gracias, Geraldine. No, pues yo creo que también, así como lo decía hace un momento la señora Marina, esto es un construir entre todos, porque a veces conocemos una parte de la historia y de pronto desconocemos otra. Hay personas que son más amigables a los sistemas tecnológicos y posiblemente se les facilite un poco la interacción con la página de la Secretaría y que la creación del usuario y cargar los documentos que se solicitan. Hay otros que prefieren hacerlo de manera presencial, pues porque de pronto no tienen esa facilidad o de pronto no tienen los equipos tecnológicos para hacerlo. Pero también hay otros procesos y otros grados de dificultad que los mencionaba Joana también. Y todo depende también de cómo le vaya a cada uno en el proceso. Interesante lo que dice Joana del hecho de que prioricen a las personas que están con salud contributiva, mientras que la salud subsidiada se demora un poco más el trámite. Eso también tocaría analizarlo y revisarlo dentro de los procesos de veedurías que hacemos y dentro de los consejos locales donde participemos para que podamos también llevar esa voz de lo que acaba de manifestar la señora Joana y tratar de revisar por qué se están priorizando a ciertas personas y a otras no. Hay personas que se les ha demorado 3 meses la cita. Yo apenas, y siendo honesto, apenas hasta ayer fue que hice el proceso a través de la página porque estaba tratando de reunir los documentos que solicita la página y cargarlos. Y hay un punto donde dice también que no permite que cuando se vayan a cargar los documentos superen los 3.000 kilobytes. Entonces me tocó fraccionar algunos documentos para poder cargar la información. Entonces a algunas personas de pronto se les dificulta ese proceso y por eso de pronto no les va bien a tratar de gestionarlo. Lo que de pronto también, así como lo viene haciendo la señora Mirta, ponernos también a la disposición de los que lo requieran para apoyarlos y colaborarles en el proceso. Se me ocurriría también ser también como ese interlocutor y apoyarlos en lo que necesiten con el equipo social que estamos trabajando en la mesa y red. Y así, colaborarnos entre todos, pues. Quería como también ponerme al servicio de ustedes. Era eso, Geraldine. Muchas gracias. A ti, Dick, de acuerdo ahí con Dick. Entonces nosotros también en compañía de la mesa y como comisión social nos ponemos al servicio de ustedes en lo que podamos colaborar con esa gestión y con ese trámite. La señora Ofelia Becerra pidió la palabra. Gracias, buenas tardes para todos y todas. Bueno, era que quería comentar algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, la interdicción pues ha cambiado mucho y en estos momentos pues es difícil decir cómo es. Para lo de los certificados de discapacidad, quiero decirles que no vayan a confundir los certificados que da una EPS con un grado, con un porcentaje de discapacidad, porque esos tienen otro fin, que es el fin de las pensiones. Y hay mucha gente que tiene también esa confusión de qué es un certificado, para qué es y para qué se necesita. Eso es tal vez de pronto lo que yo quería decir. Otra cosa que quiero decir también es que yo participo en los consejos locales y también soy articuladora de todos estos mensajes que se envían para la alcaldía, de Mesa de Mujeres, de todas partes, de todos los, dijéramos, las instancias de participación que hay en una localidad. Y en algunos la gente pregunta y en otros contradicen lo que se preguntó. Entonces, la Subred Sur en Salud, ellos dan la colaboración y ayudan para que las personas les indiquen y les digan cómo son los pasos que tienen que hacer. ¿Sí? Si es que no entendieron, pongamos lo de una pieza publicitaria que se envió para que la lean, ellos ayudan. ¿Sí? La integración social también colabora con eso, para que se acerquen, pidan la ayuda, así como dice don Dick, que se le puede preguntar a él, hay otras instancias también, otros mecanismos para poder pedir ayuda para hacer eso. Eso era lo que tenía que decir y muchas gracias.
Señora Felia, muchas gracias a usted. Mirta pidió la palabra nuevamente. Dime, Mirta. Ok, bueno, muchas gracias, Geraldino. Bueno, mira, es importante que todos y todas sepamos esta información. La Secretaría de Salud dirige a una IPS y esta IPS es la encargada de hacer la valoración y la calificación de la discapacidad, del porcentaje de discapacidad que tiene la persona. Pero resulta que muchas IPS se están equivocando y están calificando mal a la persona con discapacidad. Y esto es desfavorable para la persona con discapacidad, puesto de que debe ser una valoración bastante profunda donde realmente se califique ese porcentaje de discapacidad que tiene la persona. Entonces es importante que tengan en cuenta que este certificado de discapacidad es el que va a ser aceptado en todas, digamos, para todos los subsidios o todas estas partes que da el Estado a estas personas que puedan estar en estado de pobreza o de vulnerabilidad. Esta calificación es muy importante. Entonces, si esa calificación no está acorde con la discapacidad que tiene la persona, es importante que se coloque un derecho de petición y se pida otra calificación, que nuevamente valoren a la persona y ojalá en otra IPS diferente, porque muchas IPS no están preparadas ni capacitadas ni son idóneas para hacer ese tipo de calificación. Entonces, eso es algo muy importante que todos sepamos, porque la Secretaría de Salud pues no está haciendo un seguimiento muy profundo en este caso, en este tema. Mirta, qué pena interrumpirte para hacerte una anotación pequeñita. Si van a hacer el derecho de petición para segunda valoración, no olviden que tienen, creo que son 7 días hábiles para reclamar, si no ya se quedó como estaba. Por favor, revisar cuántos días es que tiene uno para reclamar, si no ya se queda como queda. Gracias. Listo. Gracias a ustedes. No tenemos más pedida de palabra, entonces avancemos. Compañera, pasas ahí la diapositiva. El siguiente tema de debate de hoy son los mecanismos de protección de derechos. Tenemos a un invitado, un asesor jurídico, Luis Moncada. Don Luis, te invito a que te presentes. ¿Estás por ahí, Luis? ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luis Antonio Moncada. En este momento, pues, estoy cursando 9º semestre de Derecho y estoy terminando una especialización en Derecho Administrativo, que es precisamente, pues, es contra, digámoslo así, la pared que se van a encontrar la mayoría de ustedes al momento de hacer exigir sus derechos. ¿Qué debemos tener en cuenta con respecto hacia estos mecanismos de protección? Como bien lo sabemos, nuestra Constitución del 91 nos dio el derecho de petición en su artículo 23 y posteriormente pues, se amplió con la ley 1755 de 2015 y el artículo 86 con la acción de tutela. ¿Qué debemos conocer? Con el derecho de petición, inicialmente es el primer paso hacia el trámite en la parte de lo administrativo. Tenemos que tener en cuenta que el derecho de petición, como bien lo contempla en su artículo 23 de nuestra Constitución, y es muy importante tener esta aclaración que dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. ¿Qué pasa con esto? Que a veces nos damos que nosotros radicamos nuestro derecho de petición, se cumple el tiempo, inicialmente se manifiesta que son 15 días, pero con el decreto ahorita que el gobierno expidió con la pandemia, le amplió el plazo hasta el doble del tiempo para que las instituciones se pronuncien
hay que tener en cuenta que estos decretos que emitió el gobierno el año pasado son de vigencia de 2 años. Entonces, por esa razón, a veces nos preocupamos porque no nos contestaron a tiempo. Cuando realmente ya la institución no nos contesta, que definitivamente se pasó el mes y 5 días, o mes y una semana, hacemos uso de la acción de tutela. ¿Por qué la acción de tutela? Porque la acción de tutela está encaminada a proteger nuestros derechos fundamentales. Esa es la razón de importancia en la acción de tutela, que algunas veces nos la niegan o no es procedente, porque confundimos ciertos derechos con derechos fundamentales. Y para poder llegar a la acción de tutela, debemos iniciar con el derecho de petición. El derecho de petición, siempre que ustedes lo realicen, simplemente pueden colocar derecho de petición, al simplemente denunciar el derecho de petición como referencia, ya la institución o el administrador sabe que es un derecho de petición, sabe que está acobijado con la ley 1755, sabe que tiene el respaldo de la Constitución política y debe darle respuesta. Pero no sabemos cuándo es el mecanismo correcto para poder utilizar estas herramientas. Entonces, todo iniciamos con nuestro derecho de petición. Con el derecho de petición podemos solicitar, podemos pedir información, podemos que se aclare cierto artículo o cierto acto administrativo para poder establecer su vía o su curso correspondiente. ¿Cuántas veces podemos colocar el derecho de petición? Cuantas veces sea necesario, siempre y cuando lo hagamos de una forma respetuosa, en los términos que manifiesta la ley y las instituciones. En la acción de tutela podemos usar este mecanismo solamente dependiendo del derecho que vamos a colocar cada 6 meses. Y hay que identificar, la mayoría de personas cometen ciertos errores de utilizar la tutela para poder solicitar una pensión. Para poder utilizar la tutela, para poder iniciar o que se ampare con la pensión, se debe estar vulnerando un derecho fundamental y especialmente la dignidad humana. Pero antes de llegar a la tutela, para que se encuentre procedente, debemos haber realizado un trámite ante la institución. Si no, inmediatamente lo van a denegar o lo declaran improcedente, porque el juez constitucional le va a contestar que hay otros mecanismos de la vía ordinaria que se deben utilizar. Entonces, por eso hay personas que se frustran al momento de colocar esta acción de tutela porque no lo están utilizando como es debido, de la forma correcta. Sí se puede utilizar como mecanismo para poder motivar la pensión, pero teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte ordinaria. Esos mecanismos esos medios de control se tienen que agotar para que nuestra tutela se declare procedente y tenga esos matices de viabilidad, para que me entiendan, para no usar tanto término jurídico, y esa es la manera correcta. Entonces, yo los escucho para poderles aclarar las dudas que tengan con respecto a estos medios de control. Sin embargo, aquellas personas que de pronto necesiten que les ayude o les pueda colaborar con el derecho de petición o una tutela, ahorita pues les dejo mi número, no importa, llámenme, yo les colaboro, yo les ayudo, yo se la realizo para que ustedes la radiquen. ¿Dónde se radica la tutela? La tutela usted se sube a la página de la rama judicial, en una de las casillas encuentra ustedes radicación de tutela, usted abre el link, sube sus datos personales, carga la tutela que usted piensa imponerle, instaurar, y ellos automáticamente queda cargada, y en los días subsiguientes le van a notificar por correo a qué juzgado se le fue asignada, porque entra a una situación que se llama el reparto. Entonces ahí le van a decir a usted, le tocó en el juzgado 25, 28, 30, 32, para que tenga su conocimiento.
¿qué debe estar pendiente? Que si de pronto el juez constitucional, que en ese momento se inviste de constitucional en la acción de tutela, él necesita aclarar o ampliar o que el accionante le dé cierta información. Entonces tenemos 3 días para poder enviar la información que el juez necesite para poder él ampliar el conocimiento y así tomar una decisión en derecho. Entonces, algunas personas, ¿qué pasa? Colocan la tutela, no se dan cuenta de los tiempos y cuando revisan en su correo el límite del tiempo pasó. Entonces, ¿qué sucede? El juez simplemente resuelve la tutela o digámoslo así en términos castizos, niega ese derecho porque no tienen las herramientas para poder tomar una decisión de fondo. Entonces, eso es importantísimo, tener claro las direcciones que colocamos, los números que colocamos, para que con el tiempo debido poder cumplir con esa necesidad o esa obligación de informar completamente al juez constitucional. Entonces, los escucho. Luis, muchas gracias. Entonces, pueden ir pidiendo la palabra o levantando la mano quienes tengan alguna duda sobre este tipo de ejercicio y quieran Pido la recibir palabra. acá la sesión. Dale, Mire, es que me llaman el micrófono en lo anterior. Yo quiero tener claridad sobre el certificado laboral, porque yo cuando fui a pedir el certificado de discapacidad, pues en realidad no tenía el buen conocimiento y lo saqué en el 2020, pero entonces me dicen que no es válido hasta la fecha el certificado laboral. Y la otra, digamos, en esto no se puede poner tutela, digamos, o un derecho a petición para que le sea válido, porque Bueno. me dicen que no, que ya no es válido. O sea, me toca otra tramitología para hacer ese proceso. Bueno, Gracias. doña Gladys, ¿qué le puedo contestar? Depende del certificado que usted esté solicitando, es hacia dónde va dirigido, con qué fines usted realiza ese trámite. Digamos, con el fin de, si yo voy a solicitar, digamos, siempre me han dicho que en la EPS también me dijeron que eso ya no tenía validez, habiéndolo sacado desde el 2020. Entonces, que el certificado laboral no tiene validez. Si no tiene validez, entonces, ¿por qué me hacían hacer toda esa tramitología, la junta médica, todo eso? Entonces, no sé, me parece como que no debería ser así. Sí, no, lo que pasa es que el certificado Para laboral llevarlo a una empresa. Sí, o el es, certificado, sí, el certificado laboral tiene una vigencia. Sí, es como, sí, escucho. Sí, es como cuando usted saca el certificado de libertad de tradición Certificado laboral uno, sí, certificado de discapacidad otro. Sí, el certificado laboral tiene una vigencia, porque el certificado laboral Digamos, yo le saqué el certificado laboral para que él pudiera laborar, pero me dicen que no es válido en la EPS. La EPS le dice que no es válido, pero entonces es que el certificado laboral ya el médico me dijo que eso no tenía validez, o no sé si es que no tienen el conocimiento o no saben diferenciar los médicos o no sé, pero eso me dijeron. No, el certificado laboral tiene su validez, pero tiene un tiempo, una caducidad. Después de ese tiempo, Pues hasta que donde yo sepa, no. Me dijeron, mejor dicho, yo cumplí con sacar el certificado laboral para que él pudiera laborar en alguna empresa para buscarle un empleo en el 2020. Estamos en el 2021, ¿no? Sí, por eso. Y que no, que me toca hacer otra vez el trámite. Lo que pasa Bien, la señora Gladys quiere preguntar, don Luis, si ella puede implantar un derecho de petición para solicitar este trámite. Bueno, el derecho de petición el derecho de petición lo puede colocar primero solicitando que se le informe cuál es el trámite correspondiente para tal actividad. O sea, que se le aclare
inicialmente que se le aclare el trámite correspondiente para el fin que usted tiene específico. Ellos tendrán que informarle cuáles son el paso a paso. Y segundo, o sea, como segundo punto, que asimismo, poder identificar los tiempos que tienen de vigencia los certificados que ellos están pidiendo. Con esa claridad, ya usted sabe cuánto tiempo cuenta y cuáles realmente son los trámites. Me parece que la EPS en este caso tiene su falencia, debido porque todos los trámites a nivel institucional son los mismos para todas las instituciones. No pueden la institución X pedir una cosa y la institución Y pedir otra. Todos los trámites son unificados. La ley antitrámites manifiesta que no se puede salir de lo que la ley les hace impuesto. Pues entonces, si tú quieres, ahorita pues apunta mi número y me llamas y me cuentas bien específicamente y yo te ayudo con ese derecho de petición inicialmente preguntamos cuál es el trámite, para que nos aclare la misma institución. Con base en la información que la institución nos brinda, nosotros vamos a cumplirle. Si he dado el caso, esta institución persiste en este tipo de tramitología, entonces accionamos otro mecanismo para que nos diga si realmente es cierto o no es cierto, porque hay mecanismos que supervisan esas instituciones. Entonces, eso, si tú quieres, doña Gladys, pues después me llamas por interno y yo te colaboro con eso. Ah, bueno, gracias. Listo, ahí en el chat estamos dejando nuevamente el link de la encuesta y el número del asesor jurídico para que ustedes se puedan comunicar. ¿Listo? ¿Quién más quiere? Discúlpame, que quiero ampliar un poco la respuesta para la señora Gladys. Y pues agradecerle al doctor por las explicaciones que nos ha dado. Pero señora Gladys, es muy importante que usted tenga en cuenta que la resolución 113 de 2020 contempla que hasta el 31 de diciembre nosotros tenemos plazo para actualizar el certificado de discapacidad. Por lo tanto, la EPS o una entidad de trabajo que le quiera dar trabajo a su hijo no puede exigir el certificado ya actualizado, porque todavía tiene usted tiempo para poder actualizarlo. Entonces, la EPS, como dice el doctor, pues sí, la EPS está equivocada porque le está diciendo a usted desde ya que ya ese certificado de discapacidad no es válido. No, señora, ese certificado de discapacidad que usted tiene es válido hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, es muy importante que tenga usted eso en cuenta. Y este año, pues sí, hacer los trámites para actualizarlo. Eso es lo que realmente exige esta nueva resolución que nos pide un nuevo certificado de discapacidad. ¿Y el laboral? El certificado laboral es el que le da la entidad donde él ha prestado sus servicios, ha trabajado, donde él ha laborado. Le dan un certificado un certificado laboral, que ese certificado laboral depende de la otra entidad donde él vaya a trabajar, pues le van a pedir un certificado actualizado, ya sea con 30 días o 70 días. Por lo general, pues uno, cuando trabaja en una empresa, al finalizar su jornada de trabajo, cuando ya no sale de esa empresa, pues le dan una certificación donde conste de que ya trabajó en una empresa. Pero pues ya ese es muy diferente al certificado de discapacidad que le puedan exigir. Bueno, tenemos a Silvia González, nos pidió la palabra. Dale, Silvia. Bueno, muchas gracias. Aquí escuchando este conversatorio, pero a mí me causa una duda. Tanto que los cuidadores sufrimos para que una EPS nos dé un certificado de discapacidad para un hermano, un hijo, lo que sea, o una persona que tuvo un accidente y quiere justificar esa discapacidad. ¿Cómo es posible que ese certificado solamente tenga un término tan pequeño de actualización? En la pandemia, a mi hermano no le dieron un certificado, pero me dieron un carnet en donde dice qué tipo de discapacidad tiene mi hermano.
Entonces, yo lo asumo como si eso fuera un certificado porque peleé muchísimo con la EPS para eso y eso que la discapacidad de mi hermano es cognitiva, desde nacimiento, por anoxia. Entonces, ¿cómo es posible que con un médico, así sea que estudie o no, con una simple anoxia, ya sabe que hay una dificultad cognitiva? Entonces ponen a voltear a los papás, a todo el mundo, y fuera de todo ese procedimiento, entonces ahora dura poco. Me parece como muy desgastante y muy desobligante esa situación. O la otra situación del certificado laboral, quisiera que el abogado me identificara una cuestión de la certificación laboral y el otro es el permiso laboral. Y lo otro es que hay empresas que solamente contratan a las personas con discapacidad, por ejemplo, cognitiva, por 6 meses para ser exentos de impuestos y después los echan sin ninguna justificación. Muchísimas gracias. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso y en ese punto, don Luis, me regalas un segundo, en ese punto quiero, sí he sido testigo de que esa situación efectivamente sí se presenta. Las empresas lo que hacen es gestionar el trámite del certificado de que tienen vinculada a su nómina una persona con discapacidad para precisamente disminuir los impuestos y para poder acceder a licitaciones de contratación pública, que Sí. eso digamos que les da como puntos, ¿sí? Como un punto a favor sobre otras empresas. Y es cierto que esto sucede, es cierto que se saca ese certificado que dura aproximadamente 6 meses, ya lo tienen que renovar, ahorita lo tienen que renovar cada 6 meses la empresa, certificando que aún tienen la vinculación laboral con la persona. Pero sí tengo conocimiento de que este tipo de cosas se hacen y cómo se están violando los derechos laborales y también las resoluciones de inclusión que se han tenido a favor de la persona con discapacidad. Ahora sí, don Luis. Bueno, con respecto a la vinculación laboral de las personas con capacidades especiales, cuando este hecho sucede, cuando esta situación sucede, usted no tiene que pelear con la empresa. Simplemente hay que ir al Ministerio de Trabajo e informar. La única entidad que preside de los servicios de alguien que está contratado bajo esta modalidad es el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando eso suceda en una empresa que simplemente utiliza a una persona por su situación para poder adquirir o obtener unos puntos para poder licitar o contratar con el Estado, inmediatamente al término del ejercicio, tiene que informar al Ministerio de Trabajo que va a prescindir de esa persona. Si la empresa no informa al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no autoriza, no lo puede sacar. O sea, el Ministerio de Trabajo es el que da las pautas con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? O sea, ¿qué sucede aquí? Que como algunos no conocemos la normatividad, por esa razón abusan de las personas. Entonces, cuando esta situación suceda, hay que dirigirnos al Ministerio de Trabajo e informar. ¿Por qué? Porque Silvia, señor. Silvia, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, señora, qué pena. Gracias. Disculpe, doctor. Gracias. Tranquila. Continúa. ¿Qué pasa con esto? El Ministerio de Trabajo, al darse cuenta que despidió a una persona con estas condiciones y adicional, que la misma empresa, el mismo empleador sabe los requisitos y sabe lo que tiene los derechos que tiene esta persona y tampoco los puede vulnerar así. Y vuelvo, reitero, la única entidad que puede autorizar para que se despida o se termine el contrato de una persona con condiciones especiales, con capacidades especiales, es el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando eso suceda, uno se dirige al Ministerio de Trabajo y pasa el informe. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Manda el supervisor
a revisar que si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si el Ministerio de Trabajo encuentra que esta empresa solamente utilizó a esta persona por 6 meses y que el contrato está a la larga de 3, 4 años, 2 años y ya prescindió de los servicios, inmediatamente le cancela el contrato y fuera de eso lo multa. Entonces, por esa razón es que no lo puede él hacer, los empleadores no pueden hacer esto de forma arbitraria. Entonces, yo les aconsejo, cuando esto suceda, inmediatamente dirigirse al Ministerio de Trabajo para que tome cartas en el asunto. Porque recuerde que en Colombia, de acuerdo al Código de Trabajo, y esto nos rige a todos, no se pueden despedir las personas sin causa, o sea, no se puede despedir sin causa justificada. Y las causas justificables, el mismo código lo regula. Entonces, si esta persona se despidió, es simplemente porque no, que se terminó el contrato, no, eso no es disculpa. Y vuelvo y le reitero, si esta situación sucede, simplemente se le pasa un derecho de petición a la empresa solicitando las razones, que se informe las razones del por qué preside el contrato del señor Julano tal o la señora Julana tal. Con base a esa información, usted la envía al Ministerio de Trabajo para informarle que se le está vulnerando los derechos como persona con capacidades especiales y que por tal motivo la ley, no recuerdo en estos momentos el número de la ley que regula el trabajo para las personas con estas capacidades, y inmediatamente el Ministerio de Trabajo se pone de una vez a tomar cartas en el asunto. Entonces yo les aconsejo, primera medida, y eso sí yo quiero dejar claro, uno en la vida no se puede entrar a pelear con nadie. Usted simplemente pregunta, utiliza los medios, escribe, contesta, no contestaron, vamos más arriba, o utilizamos los medios que nos da la ley. Después informamos las entidades que se encargan de regular y supervisar para que ellos tomen la decisión. Si nosotros realmente nos damos cuenta que ni las entidades que están a cargo de la supervisión y nadie toma cartas en el asunto, ahí sí tomamos la acción jurisprudencial y hacemos la demanda. Pero primero agotamos todos estos recursos. Inclusive hasta en ese tipo de acciones, cuando los entes como el Ministerio de Trabajo o algunas superintendencias que están encargadas de regular eso no cumplen, ahí sí cabe la acción de tutela para que nos protejan ese derecho fundamental que es a la vida y a la dignidad, y que eso se otorga por medio de ¿qué? El trabajo y la salud, que es un derecho fundamental. Entonces, es así es que se hace. Entonces, siempre que usted tenga un conflicto de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer es tomar airecito en los pulmones, calmarse, no entrar a discutir con nadie, ni con la secretaria, ni con el celador. No. Usted simplemente escribe, empiezan a preguntar. Yo sé que eso altera el pulso, eso le saca a uno, digámoslo así, en palabras castizas, el mal genio, le saca como la piedra, pero no, lo mejor que puede hacer es, se da una vueltica y después empieza a escribir. Entonces, es ahí, pues, yo les invito, si eso sucede, me escriben y yo con mucho gusto les colaboro. Lo importante aquí es solucionar, o que si dado el caso tiene derecho a una indemnización, los indemnicen. Recuerde que aquella persona que se despide sin causa justificada tiene derecho a una indemnización, y eso lo contempla la ley. Eso está regulado por la ley. Entonces, es así que se hace el trámite. Entonces, doña Silvia, pues, si eso fue sin causa justificada, empecemos a usar los mecanismos para después llevar ese caso al Ministerio de Trabajo para que resuelvan. Y se acordará de mí, que esa empresa lo van a llamar a su hermano, le van a llamar y le van a decir, venga, arreglemos, quíteme la demanda, quíteme tal cosa. Porque así es. ¿Por qué? Porque la multa está ampliada, ni siquiera en 100 salarios mínimos, puede ser hasta 1000 salarios mínimos. Entonces, podemos estar hablando de una multa bastante onerosa. Entonces, siempre recuerden que están estos mecanismos, estos medios de control se hicieron para eso. No necesitamos entrar a discutir con nadie, ni tratar mal a nadie, ni que nos traten mal. Simplemente, bueno, me despidieron. Entonces, uno escribe, ¿qué pasó? Miramos la respuesta, miramos la ley que dice la ley. Bueno, entonces empezamos a utilizar los escalones, vamos más arribita,
mire, pasó esto, pasó aquello, tiene derecho a una indemnización, ahí mismo se lo tienen que indemnizar. Entonces, yo los invito a esto. Buena tarde, perdón si puedo Ofelia. intervenir. Yo soy Henry Sí, Sánchez. claro que sí. Henry y luego Ofelia. Bueno, respecto a lo que están discutiendo y todo eso depende del tipo de contrato que tenga la persona. Porque puede ser que la persona tenga un contrato a término fijo y no se lo renueven, que es diferente a que lo despidan. Entonces, era como eso, ¿no? Porque muchas veces depende del tipo de contrato que tenga la persona. Cierto, pero resulta que la empresa contrata a la persona, le hace un contrato por 2 meses, pero sí usa ese certificado de que tiene incluida en su nómina a una persona con discapacidad durante 6 meses, que es lo que dura para vencerse. Entonces, contrata a la persona por 2 meses, se le acabó el contrato y se disolvió la vinculación laboral, pero sí usa ese certificado que le tramitó para etcétera, de procesos y de licitaciones, como nos decía también Luis. Entonces, mucho ojo con eso y es bueno igual asesorarnos y también, como decía Luis, para que se acabe esa vinculación y para que de pronto esa empresa no pueda seguir usando esa inclusión de que tiene una persona con discapacidad en su nómina mientras ya no le está ofreciendo la oferta laboral. Entonces, para que estemos atentos por ahí. Ofelia. Gracias. Mira, también era para decirles que cada vez que se haga una petición, un derecho de petición, una tutela, siempre hay que tener unos soportes, ¿sí? Y otra cosa que les digo perdónenme, del patrono, llamémoslo así, del empleador, él tiene que tener a las personas en muchos formularios, tiene que pagar unos parafiscales, tiene que tener muchos soportes. Y él lo tiene en los parafiscales, señas de que la persona con discapacidad está devengando un sueldo. Entonces es muy difícil porque en todas partes para una licitación le van a pedir todos los soportes, ¿sí? Y dentro de esos soportes van a pedir unos parafiscales, ¿sí? Y la persona con discapacidad tiene que estar en esos listados, ¿sí? Eso era lo que yo les quería decir. Y por favor, cuando se vaya a pedir algo o se vaya, no sé, ya sea hasta una fórmula médica, hay que llevar y hay que decir, ¿por qué no me la entregan? Señorita, hágame un favor, dígame el por qué no me la entregan, para poder tener esos soportes y poder pelear en un futuro. Eso es lo que les digo. Gracias. Perdón si puedo intervenir nuevamente. Claro que sí, respecto claro a que otro sí. tema. Es respecto a la fecha del 31 de diciembre de 2021 en referencia a los certificados de discapacidad. Esa fecha no es que se tenga que sacar ese certificado de discapacidad hasta esa fecha. ¿Sí? El certificado de discapacidad es voluntario. La persona, si lo quiere sacar, lo saca para acceder a los beneficios del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos certificados anteriores se despidieron y como se modificó la resolución 113, los que se despidieron con anterioridad a la resolución 113 tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, al igual que la certificación o las certificaciones de discapacidad respecto a la resolución 009 de 2017, que es la que expide el médico, donde dice los nombres y todo y el diagnóstico que tiene la persona, que también es válida como certificado de discapacidad. Entonces, hasta el 31 de diciembre tienen validez la resolución 009 de 2017 y los certificados que se expidieron antes
de que se entrara en vigencia la resolución 113, pero el 1 de enero o el 2 de enero usted puede hacer la solicitud para que les pidan su certificado de discapacidad. Igual seguirá vigente de ahí en adelante. Es diferente a que tenga solo hasta el 31. Usted lo puede sacar el 2, el 3, en febrero o en marzo. ¿Por qué? Porque siempre habrá personas que van a adquirir la discapacidad o nacen con discapacidad. Entonces, esa es una aclaración. Tienen vigencia los que están en la actualidad. Listo. Muchas gracias, Henry. ¿Alguien más tiene una duda que quiera Sí, asesorarse? señora, Dale. Sí, Ofelia habla. Sí, Dale, hay que Ofelia. saber también que cuando los niños que tienen discapacidad y y cumplen la mayoría de edad, tienen que volver a sacarles el certificado. Sí, esa es una, y creo que para pequeños también, hasta cierta edad, y luego hay que volver, cuando cambian, cuando se les saca la tarjeta de identidad y luego cuando se les saca la cédula, hay que volver a sacar el certificado de discapacidad. Gracias. Gracias, Ofelia, a ti. Perdón, al respecto de eso, lo que pasa es que ya los niños en el certificado de nacimiento ya están con el número único de identificación personal. Entonces, el número del registro civil ya será igual al número de la cédula de ciudadanía y no tendrá que hacerlo. Ya es diferente a cuando tienen un número diferente de tarjeta de identidad o registro civil. Y ya se le cambia Sí, me cédula. refiero a eso Pero, cuando se pero, cambia. pero ya los niños que nacen ya están naciendo o lo están inscribiendo con un número único de identificación personal. Sí, pero los que van a cumplir en este momento 18 años aún no tuvieron esa oportunidad, llamémoslo así, para que no volvieran a hacer el certificado, no volvieran a hacer los trámites. Pero de todas formas, gracias. Listo, Ofelia. Muchas gracias a ustedes también por las aclaraciones que han aportado mucho también a la construcción de todos los que hemos estado en esta reunión. Entonces, para cerrar las conclusiones, les recuerdo nuevamente, tenemos ahí el link en el chat de la encuesta y también está el número del asesor jurídico de Luis, que nos apoyó en la sesión de hoy, para que ustedes puedan acudir a él según la necesidad. ¿Listo? Entonces, para cerrar la sesión, recordamos que tenemos unos mecanismos de participación y que para poder acceder a estos debemos tener esa voluntad y esa iniciativa, esa sensibilización de reconocer de que tenemos el derecho de ser escuchados y vamos a ejercer ese derecho de participación por medio de esos mecanismos que nos dan y también por medio de espacios como este, como la mesa, espacios como las veedurías, espacios como el sistema distrital y como dijo Did, por último, está la mesa y red distrital y está esta comisión social en apoyo y al servicio de ustedes para el trámite de ese certificado para quienes se les ha dificultado. De los mecanismos de derecho, recordar que existen, que están reglamentados, que no son solamente de papel, que son para que efectivamente los usemos, nos hagamos escuchar, nos pronunciemos y queda ahí el número de nuestro asesor jurídico para que ustedes puedan apoyarse también en él. Está fresco, ¿no? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Marisol. Sí, Doris Marisol. Mira, es que quisiera pedir el favor porque es que estoy a través de mi dispositivo móvil contactándome y no veo el chat. Y si quiero tener el dato de don Luis, el asesor jurídico, y el dato de contactarse uno con la Comisión Social del Colegio Mayor de Cundinamarca. Listo. Entonces, se los voy a dictar aquí rapidito. Sí, por favor. El número de don Luis es 321. Sí, señora. 3026. Sí.
707. Correcto. El El de la mío, Comisión Social. Su merced el Doris, mío, ¿sí? yo soy Su Geraldine. merced. Ah, Geraldine. Geraldine, sí, El señora. mío es 301 301 7829 7829 797. 97. Ay, Y el listo. de mi compañera Doris, que también hace parte de esta comisión, es el 311 Sí, señora. 2900 Sí, 306. perfecto. Y pues a Dick, que Geraldine, ya todos lo conocen. ¿a quién? A Dick, que ya todos lo conocen, ¿cierto? Ah, sí, a Dick. Sí. Pero si quieres, me regalas también el dato de actualizado de Dick, por favor. Dick, puedes. Su merced, qué pena molestarla, ¿me puede regalar el teléfono de don Luis? Claro que sí. El de don Luis es el 321 3026 707. 3026 707. 07, sí. 321 3026 707. 3026 321 3026 707. Perdón, 321 3026 7 dos ceros 3026 707. 26 ya 707, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, señora. Gracias, señora Geraldine. Es que le A quiero hacer usted. una pregunta. Qué pena molestarla. ¿La puedo hacer la pregunta? Claro que Resulta que sí. ya me dieron mi certificado de discapacidad, pero resulta que yo tengo que usar audífonos y yo llevé la audiometría y ese día porque evitar que me lo robaran o se me caigan por el tapabocas y esto no los llevé y la doctora no me los calificó, o sea, me salió como muy bajito el global. Yo puedo pedir que nuevamente me valoren. Pedir nuevamente una solicitud, ¿sí? Todavía Sí, no te ha salido el certificado, está en trámite. ya me lo dieron. Pedir una revaloración. Una revaloración con el médico de medicina general, ¿puedo hacerlo? Ok, sí, claro que sí. Pedimos nuevamente la cita para una revaloración. Ah, listo, su merced. Dios la bendiga, gracias. Discúlpame, señora Carmen, por Geraldine. asistir. Perdón, discúlpame, Geraldine, yo te amplío esa Mirta, respuesta. dime, Mirta, dime. La señora tiene 7 días desde el momento en que le entregaron sus certificados de discapacidad, tiene 7 días para impugnarlo, para apelar a ese certificado. Debe solicitar, por medio de un derecho de petición, debe solicitar nueva valoración para calificar la discapacidad, o de lo contrario ya ese le queda permanente. Y debería ser después otro proceso, pero es importante que lo haga inmediatamente. Ah, no, ya, qué pena, ya no puedo hacerlo porque ya llevo me lo dieron el 23 de agosto. Entonces habría que iniciar otro proceso. Otro proceso, un derecho de petición a la Secretaría de Salud para que le asigne nuevamente y vuelvan a valorarle digamos, darle un certificado de discapacidad completo con toda la discapacidad que la persona tiene. Entonces es muy importante que eso se haga, pero lo puedes hacer nuevamente por el Secretaría de Salud. Pues hace el intento, pero Secretaría de Salud dio 7 días hábiles para poder impugnar ese certificado de discapacidad. Voy a ver qué hago el derecho de petición y me voy derecho a la Secretaría de Salud otra vez a solicitar la nueva valoración, puesto que ¿sí? Voy a ver qué se puede hacer. Listo, su merced, Dios la bendiga. Carmen, y aquí estamos para apoyarte. Sí, A señora. todos muchas gracias por la asistencia, muchas gracias sobre todo por la participación. Geraldine. Carlos, sí. Por favor, dos cositas. Me das el dato de Dick y don Luis es asesor jurídico de la Mesa Distrital de Discapacidad o de la Comisión Social. De la Comisión Social. Ah, listo, sí, señora. Y el dato Pero está también aquí para apoyarnos. Y el dato de Dick. Dick, ¿autorizas a dejar tu número por aquí? Hola, claro que ¿Estás por sí. ahí? ¿Me Sí, claro, escuchas? por supuesto. Listo.
Entonces, el número de DIC es el 317. Sí, señora. 8255. Sí. 261. 261, correcto. Sí. Bueno, Geraldine, muy agradecida. Muchas gracias. A ustedes por la asistencia, por la participación, por tomarse este espacio para estar aquí, por debatir, por la construcción que hicimos, lo mucho que nosotros podemos aprender de todos ustedes. Señora Mirta, gracias por sus aportes. Dick, don José, señora Carmen, todos los que asistieron hoy, gracias por este espacio. A todos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Como les había dicho al comienzo, me gustaría que se quedaran, me regalaran 5 minuticos quienes son líderes de organizaciones. No olviden llenar el formulario que está en el enlace. Aquí lo voy a poner de nuevo para quienes de pronto no lo habían podido diligenciar. Se los voy a dejar nuevamente ahí. Es que con toda esa cantidad de cosas que piden, es que les van a pagar, pregunten. Ay, Dios santo. Listo. Ahí quedó. Entonces, bueno, si ya nos despedimos. Muchísimas gracias por la asistencia. Quienes quedan un ratico más serían quienes son líderes de organizaciones para contarles algo importante que queremos dejar de este proyecto para ustedes. Bueno, Entonces, a todos muchas gracias y que tengan buena tarde. Cualquier cosa, pues ahí está mi número y me Don llaman y Luis. yo con mucho gusto les ayudo. Don Luis, muchas gracias a su merced por estar en el espacio, No, de nada, con mucho gusto. por su asesoría. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Listo, entonces les cuento. Dentro de este proyecto tenemos como un último objetivo dejar a las organizaciones una guía metodológica con los temas referentes a la participación social, con esas rutas que podemos acceder para ejercer esos derechos, y la idea es que podamos dejarla en los diferentes lenguajes. Entonces, escrito, en audio, en lenguaje de señas y en pictogramas. Entonces, importante, por favor, que se registren en esa encuesta que dejamos para nosotros tener el contacto de quiénes son esos líderes de organizaciones y poder entregarles a ustedes esta cartilla y esta guía metodológica en físico y en digital para que ustedes puedan replicarla en sus organizaciones. Veeduría. Sí, señora. Y puedan tener la información. ¿Listo? Entonces, agradecerles por último nuevamente por el espacio, por el tiempo, y quienes queden como líderes en esa encuesta, entonces nos estaremos comunicando con ustedes personalmente para poderles hacer entrega de esa guía metodológica en físico y en digital para que sea de insumo dentro de sus organizaciones. Muchas gracias a todos. Su merced, ¿puedo dejar mi correo para que me haga llegar esas guías, su merced linda? Sí, pues la idea es que ahí dentro de la encuesta nos quede también su número de teléfono, su dirección para nosotros poder ir a entregársela personalmente. Yo ya llené el formulario listo. de las Entonces, cuatro sí, hojas, de las cuatro hojas, ¿sí? Ahí nos quedan sus datos, pero sí, ok, ya lo vi aquí, Luz. Doris Marisol. Yo ya llené el formulario de las 4 hojitas. Sí. Sí, señora. Muchas gracias. Ahí ya tomé los datos que pusieron en el chat. Tranquilas. Los que deseen también dejar sus datos por ahí, tranquilas, también lo tomamos. Quienes deseen dejar sus datos ahí, sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces, un abrazo inmenso para todos, para todas. Un caluroso despedida. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir y por el espacio y por el tiempo. Gracias. Una feliz tarde y Dios los bendiga a todos y todas.
Vale, Muchas Muy gracias. enriquecedor este espacio. Gracias. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, muy amables.